Bienvenidos todos ustedes. Vamos a dar comienzo. Tenemos hoy el honor de tener aquí al maestro Bernardo Tarango con este curso de 2 sesiones titulado Liderazgo Social versus Liderazgo Organizacional. Este curso es parte del ecosistema de la maestría en gestión y liderazgo en las organizaciones, dirección y liderazgo en las organizaciones de la Universidad Hebraica. Aquí tenemos algunos de los estudiantes de la maestría y vamos hoy a tener una probadita de este ecosistema que ofrece un enriquecimiento adicional a todos los estudiantes de la maestría. Así que, maestro Bernardo, te invito a que comiences con una breve presentación tuya y entremos en materia. Agradecería a los presentes si pueden prender sus cámaras para poder tener una mejor interacción. Adelante. Ok, pues muchísimas gracias, Maki, muchísimas gracias a la Universidad Hebraica por la invitación el día de hoy a poder participar con ustedes en esta experiencia, en este curso, nuevamente, que tiene que ver directamente con este trabajo, con las organizaciones que ustedes realizan, ¿no? Y sobre todo en este proceso de la maestría y de este ecosistema, como le llaman, sin fines de lucro, que de alguna forma nos permite pues entrar en materia en diferentes temas. Yo me presento muy rápidamente, soy licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa y soy maestrante en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Y tengo algunos años trabajando en organizaciones de la sociedad civil en diferentes contextos, sobre todo contextos que tienen que ver con poblaciones vulnerables, específicamente jóvenes en diferentes situaciones, ya sea de calle, menores infractores, consumidores de sustancias psicoactivas, es decir, adicciones, así como también en otros espacios con diferentes contextos como mujeres, violencia, etcétera. Y me ha tocado también trabajar en estos procesos formativos en distintos espacios que van desde procesos de formación con el Centro Cáritas de formación, que estuvimos trabajando algún tiempo, directamente haciendo procesos de formación y de especialidad, y por supuesto también en la docencia en universidades como la Universidad ORT, y ahora con ustedes en la Universidad Hebraica, que me permite también tomar algunas de estas actividades que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, pues me da mucho gusto poder saludarlos. Actualmente estoy trabajando propiamente en procesos de seguimiento y acompañamiento a organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Haciendo consultorías en distintos espacios, específicamente, sobre todo en el área de evaluación y gestión de proyectos. Y eso es parte de lo que me trajo el día de hoy para compartirles propiamente qué vamos a trabajar, ¿no? Y vamos a tener este espacio. Son 2 sesiones, ¿no? Me da mucho gusto que podamos compartir estas 2 sesiones. Estas 2 sesiones son 2 horas de trabajo las que vamos a tener, es decir, trabajaremos de aquí hasta las 9 de la noche. Y en estas 2 sesiones yo las he dividido en 2 partes, principalmente una que tiene que ver directamente con lo que es el liderazgo. Un poquito vamos a trabajar, a reflexionar un poquito sobre esta parte del liderazgo y sobre todo el liderazgo que tiene que ver con el liderazgo organizacional, el liderazgo también de la sociedad civil, ¿no? Que son diferentes, como iremos viendo algunas de estas cosas. Y en la próxima semana trabajaremos un poquito más acerca de lo que son los proyectos, la evaluación y este tipo de temas que iremos trabajando, aunque hoy iremos acercándonos también a esta idea de la diseño y gestión de los proyectos. Mi intención en estos minutos es que podamos ir interactuando entre nosotros, podamos ir tomando de alguna manera también, compartiendo como la posibilidad justo de hablar y discutir y reflexionar juntos sobre el tema, ¿no? Por supuesto, traigo una presentación que lo que intenta hacer es más una provocación para la reflexión, ¿no? Y que en este sentido podamos ir complementando con la participación de cada uno de nosotros.
Entonces, contamos con dos medios de comunicación, el chat y contamos también, pues, con, por supuesto, el micrófono abierto, ¿no? En este sentido. Entonces, contamos con esos dos medios. Entonces, si ustedes gustan, eh, cuando quieren hablar algo o comentar, pues simplemente me levantan la mano. Si ven que no los alcanzo a ver, alguien hay que me ayude nada más a decirme, hay una mano levantada y podemos entrar en plática directamente, ¿no? Y podemos también, si hay alguna pregunta, alguna duda que vaya surgiendo, alguna reflexión en el camino, también sería importante que la comentaran en el momento para poderla irla trabajando. Pues propiamente eso es lo que vamos a trabajar en este día. ¿No? Yo me voy apoyando un poco en la presentación, no los alcanzo a ver todos, ustedes ya saben que estos sistemas virtuales son muy buenos, nos han dejado muchas cosas después de la pandemia, fue algo de lo bueno que dejó la pandemia, en el sentido de que nos da la posibilidad de estar en diferentes lugares al mismo tiempo y poder conectarnos sin tener que movilizarnos, digamos, físicamente. Aunque bueno, también perdemos un poco el contacto y la interacción física, que a veces también es mucho más enriquecedora. Pero bueno, vamos a trabajarlo desde aquí y esto es fundamental y entonces a partir de ahí vamos a hacerlo. Bueno, pues antes de iniciar, entonces agradezco nuevamente a la universidad, a sus organizadores y pues voy presentando, les voy a pedir que me digan si ahí se ve la presentación, ¿no? Sí, Sí, profesor. perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces ya desde aquí voy a ir como trabajando algunas ideas propiamente. ¿Cuál es el tema o qué es lo que vamos a trabajar en estas dos sesiones? Se llama liderazgo social versus liderazgo organizacional. Después vamos a ver que no es tanto un verso, sino un complemento, pero bueno, más adelante, no les adelanto mucho más. Y lo que tiene que ver con diseño, gestión y evaluación de proyectos sociales. Propiamente cuando empezaba yo a preparar el tema, ¿no? Empezaba yo a pensar desde dónde poder abordarlo. Y empezaba yo a reflexionar desde qué actividades, qué lógica, qué sentido darle directamente a esto. Y entonces pensé mucho más en la propia experiencia y en propiamente cómo poder de alguna manera transmitirles a ustedes eh, algunas de las experiencias que me ha tocado propiamente trabajar en diferentes espacios de la sociedad civil. Yo les digo, les comentaba un poquito al principio que llevo algunos años, más o menos unos 30 años trabajando en organizaciones de la sociedad civil y me ha tocado ver de todo. Desde organizaciones, me ha trabajado colaborar con organizaciones muy organizadas, muy estructuradas, con un organigrama muy fuerte. Me ha tocado trabajar con organizaciones donde pues, prácticamente no había organización o prácticamente no había, sino que los liderazgos eran diferentes, ¿no? Liderazgos muy rígidos, liderazgos muy laxos, liderazgos muy inclusive carismáticos, ¿no? Y entonces a partir de ahí hemos comentado algunas cosas. Entonces pensaba yo, bueno, cómo irles compartiendo algunos de estos elementos en esta sesión. ¿Qué vamos a trabajar en la sesión del día de hoy? Son estos 6 puntitos. Tiene que ver justo con esta idea un poquito de entender esta parte de los retos organizacionales, por qué es importante y ver qué retos son los que actualmente las organizaciones de la sociedad civil nos estamos enfrentando. La introducción al liderazgo, ¿no? Al concepto y un poquito como la evolución, cómo se da el liderazgo en las organizaciones de la sociedad civil, además de específicamente, compararlo un poco entre el liderazgo social y el liderazgo organizacional, para acabar con alguna idea de competencias claves para el liderazgo en las organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, un diseño y estructuración de proyectos sociales como para dar pauta a la siguiente sesión que hablaremos más sobre este tipo de acciones, ¿no? Entonces, un poquito esa es la idea. Les decía, es una invitación a la reflexión y es una invitación a que podamos ir discutiendo algunos de estos temas.
Y entonces, dando pauta a eso y dando inicio a esta idea, me gustaría justo abrir un poco como para identificar qué son los retos organizacionales. La sociedad civil ha pasado por millones, bueno, no millones, por diferentes etapas de, de su desarrollo a lo largo de la historia. Acá en México, la gran mayoría, si bien ya había experiencias de sociedad civil previa a, 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 un, a los años 80, es justo en el 1985 donde se considera que se da un parteaguas en cuanto a la organización de la sociedad civil, y eso tiene que ver justo con los que vivimos aquí en la Ciudad de México. Recordarán el temblor de 1985 que nos agarró totalmente desprevenidos. No sabíamos, no habíamos vivido una experiencia los que estábamos en ese momento de ese tipo. Y ese parteaguas, 1985, obligó justo ante la falta de respuesta de las organizaciones, digamos, del gobierno, una respuesta tardía, incompleta, no clara, etcétera. Entonces, a organizarnos y propiamente fue la sociedad quien salió a hacer las primeras actividades de rescate, de las primeras actividades de localización de personas, y eso marcó propiamente el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Les digo, antes del 85 sí había experiencias, muchísimas experiencias de organizaciones, pero es aquí en México en donde se marca esa nueva estructura. Y entonces empieza a haber una serie de diversificaciones de causas de las organizaciones de la sociedad civil. Y entonces, al principio, si bien tenían que ver directamente con el rescate, por ejemplo, sobre todo de la vivienda aquí en la Ciudad de México, lo que pasó después fue que se tenían que enfrentar a cuestiones de salud, había que enfrentarse después a cuestiones de niños que quedaron huérfanos, y después hubo que enfrentarse también a situaciones de alimentación, de organización, y así fue creciendo, 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 hasta que ahorita tenemos una gran diversidad de organizaciones de la sociedad civil, con una gran diversidad de causas, ¿no? Que van desde causas asistenciales, que van desde causas más de promoción social, causas políticas, causas ecológicas, causas en defensa de los animales, causas democráticas, etcétera, etcétera. Es decir, hay una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil, y por lo tanto también a veces las metodologías son diversas, ¿no? Las metodologías de trabajo. Hay organizaciones que parten también de un trabajo mucho más voluntario, donde el voluntariado es una parte fundamental, ¿no? Del trabajo, ¿no? Personas que no reciben un sueldo, un salario, pero si bien tienen un espacio de trabajo constante y participan por un interés, alguna situación personal que los ayuda a participar en eso, hasta organizaciones mucho más estructuradas que pueden provenir inclusive de algunas empresas, ¿no? Que determinan parte de su dinero, de sus ganancias, para poder trabajar en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil y poder apoyar alguna causa, y entonces tienen como mecanismos muy estructurados de organización y de organigramas muy claros, ¿no? En este sentido, y también estructura. Ha habido organizaciones con liderazgos completamente carismáticos, ¿no? Que entonces es una persona que a partir de su propio carisma, que a partir de su propia persona jala a los demás, y entonces ese se convierte en el motor, digamos, de esta actividad, y él es el que toma las decisiones, es el que toma la forma de trabajar ante los demás, es quien decide por dónde vamos a caminar. Y el problema es que cuando ese liderazgo carismático se acaba, ya sea porque la persona fallece o bien porque deja de tener esa causa o ya no puede por cuestiones de tiempo, pues en muchas situaciones me ha tocado ver organizaciones que ya no pueden continuar o que continúan con muchas dificultades. Y eso ha generado, pues ya estamos hablando cerca de 40 años de historias de las organizaciones de la sociedad civil, diferentes retos. Hemos pasado por diferentes lugares a lo largo de la historia que nos han llevado a enfrentarnos ahora, en este momento,
después de 40 años de trabajo propiamente desde este parteaguas, a conceptos muy importantes de cómo poder de alguna forma relacionarnos con la sociedad y cumplir con nuestra tarea como organizaciones. Y entonces, justo nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, lo primerito a lo que toda organización de la sociedad civil se enfrenta es la sostenibilidad financiera, ¿no? Es decir, la cuestión económica ha sido una de las partes fundamentales. De hecho, ponía yo ahí un dato que me encontraba yo de CEMEFI, que decía que es el Centro Mexicano de la Filantropía, que decía que el 65% de las organizaciones enfrentan falta de financiamiento, lo que limita sus operaciones y su impacto social. Y es cierto, esa es la primera dificultad a la que nos enfrentamos actualmente como organizaciones, porque anteriormente había un modelo muy claro, muy sencillo, relativamente en donde había una organización financiadora, una organización de segundo piso, en la cual todas las organizaciones prestaban hacían un proyecto, lo presentaban y a partir de ese proyecto era financiado. Y entonces tenías mucho chance de trabajar no solo con organizaciones nacionales, sino con internacionales en este tipo de modelos. Ese modelo continúa, pero sin embargo, es muy peleado actualmente, porque así como han crecido el número, o sea, la demanda es cada vez mayor y entonces te toca competir ya no con 10, con 15, sino con 100, con 200 organizaciones que andan buscando justo este acceso a este tipo de recursos. Y entonces ahí es ahí donde la sostenibilidad se convierte en algo muy complicado de resolver. Otro de los elementos de la sostenibilidad financiera que dificulta todo esto es pues que nos han obligado a diversificar nuestras formas de financiamiento y entonces hay organizaciones que logran dar un brinco y entonces se convierten, por ejemplo, en empresas sociales y entonces logran desarrollar algunas actividades que los financian, que los ayudan a encontrar financiamientos, pero no financiamientos en cuanto a esto que les decía, de buscar a alguien que te pague lo que tú estás haciendo, sino como prestar servicios. Y así nacen muchas consultorías, nacen como también trabajos directos o algunos trabajos, por ejemplo, conozco algunas organizaciones que han elaborado, por ejemplo, talleres y en los cuales esos talleres los venden, pero son talleres productivos, ¿no? Y entonces desarrollan, por ejemplo, conozco uno que se llama La Tallera, que lo que hace es capacita a personas con discapacidad, personas jóvenes vulnerables en la venta de cafeterías ambulantes y entonces a partir de ahí pues van financiando su propio proyecto sin dejar de lado su causa, ¿no? Hay otros mecanismos, el crowdfunding, etcétera, que seguramente a muchos de ustedes les hace sentido este tipo de situaciones. Pero eso es parte justo de poder financiar. Y eso es una de las grandes dificultades que hemos tenido. Si a eso le agregamos que la ley también nos exige como organizaciones de la sociedad civil, si bien somos organizaciones sin fines de lucro, legalmente nos exigen como si fuéramos organizaciones de lucro y es decir, la carga impositiva es fuerte, la serie de, digamos, de cosas que hay que hacer legales para poder mantenerlos, ser deducibles de impuestos, etcétera, etcétera. Todo eso ha generado como muchas dificultades y aumenta justo uno de los retos de la sostenibilidad financiera de las organizaciones. Otro de los retos es, si bien vamos obteniendo recursos, pues es la gestión de recursos limitados, ¿no? Y entonces, como va de la mano con el anterior, o sea, los recursos son muy limitados, son pocos los que podemos adquirir. Y en eso tenemos que administrarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que tomar decisiones al respecto de esta parte. Y mucho de eso tiene que ver también con el personal con el que se trabaja. Uno de los efectos que fue sucediendo a lo largo de la historia de las organizaciones es que al principio pues eran personas de buena voluntad, pero después nos dimos cuenta que la buena voluntad no era suficiente, que era necesario profesionalizar la práctica, sobre todo cuando empezamos a trabajar
en cuestiones que tenían que ver con cosas que nos rebasaban, por ejemplo, consumo de sustancias, donde era necesario tener la presencia de psicólogos, de trabajadores sociales, de psiquiatras, de médicos, y entonces, pues eso cuesta, y entonces será como muy difícil. Entonces, el recurso que entraba propiamente a la organización, pues en pocas ocasiones se podía administrar y había que hacerlo. A veces los proyectos eran demasiado caros, ¿no? Y entonces, si a eso le agregamos que en muchas ocasiones los proyectos no estaban bien estructurados, bien concretos, con una lógica de camino, pues en muchas ocasiones se desperdiciaban o eran buenas ideas, pero que no llegaban a completar realmente lo que se buscaba. Y entonces, pues nos íbamos quedando tan solo en la utilización de recursos limitados, ¿no? Y nos quedábamos con esta posibilidad de no cumplir los objetivos. Y en muchas ocasiones justo las organizaciones financiadoras se quedaban pues como frustradas ante que habíamos prometido, digamos, que íbamos a lograr muchas cosas, sin embargo, pues no era posible, ¿no? Y también justo la diversidad de intereses. Hay varios intereses en los grupos atendidos que complica mucho la toma de decisiones y la priorización de proyectos, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones hay tantos intereses puestos, tantas causas que no tomamos propiamente esa decisión, ¿no? Es decir, no nos damos la idea de cuáles son los proyectos prioritarios, por ejemplo. Si yo trabajo en una comunidad, ¿no? Yo puedo llegar a una comunidad y encontrarme con una gran diversidad de intereses. Puedo encontrarme con personas que para ellos lo más importante sea mantener limpia la comunidad. Habrá algunos que querrán trabajar sobre adicciones, habrá algunos que trabajarán sobre las personas mayores, otros querrán trabajar sobre los niños, otros sobre los jóvenes, otros sobre la parte ecológica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues tenemos una gran diversidad de intereses que en muchas ocasiones, cuando una institución, una organización llega a esta comunidad, pues no sabe exactamente qué tener, ¿no? Por dónde atender o qué hacer. O a veces trae un encargo, ¿no? Por parte ya sea de su financiadora o de la causa que está manejando su organización, y cuando llega a ese espacio, pues se encuentra con una gran cantidad de personas que ya están o bien trabajando en ese espacio o bien ya tienen como diferentes, tienen otra idea de lo que se debe de ser, que no es el problema propiamente que la gente ve, y entonces a partir de ahí, pues es difícil empezar a trabajar, ¿no? Entonces, esta idea es importante considerarla, además de considerar lo que ya les había yo dicho, ¿no? En algún momento existen una serie de metodologías muy diversas y una serie de experiencias. Yo siempre he dicho que el mundo de las organizaciones sociales es como la hoguera de las vanidades, ¿no? Todos tenemos el mejor proyecto, todos tenemos la mejor organización y todos sabemos qué hacer. Sin embargo, en muchas ocasiones, pues no alcanzamos a promover este tipo de cosas, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Propiamente estos desafíos que compartimos las organizaciones sociales, si bien tenemos toda esta serie de elementos, es importante hablar de que pues obviamente tenemos desafíos que compartimos y que es justo parte de esta noción de la idea del liderazgo, entenderlo a nivel general. En primer lugar es, por ejemplo, el acceso a recursos humanos, ¿no? En muchas ocasiones, les decía yo, enfrentamos dificultades para acceder a personal capacitado, ¿no? Que afecta su desempeño y su alcance. Es decir, y esto sobre todo tiene que ver, por ejemplo, con los costos. En muchas ocasiones es difícil, por ejemplo, contratar a personal capacitado, ¿no? Es decir, contratar a profesionales, contratar a psicólogos, contratar a trabajadores sociales, médicos, lo que les decía, abogados, administradores, contadores, etcétera. Es decir, en muchas ocasiones no podemos acceder. ¿Por qué? Porque nos implica una carga muy importante para las organizaciones que va desde el sueldo, ¿no? Digamos el salario, pero a eso hay que agregarle
además prestaciones, hay que agregarle además el pago de impuestos, seguro social y toda la carga impositiva que tenemos, que eso no nos los quita nadie, pues está puesto por la ley y entonces nos relacionamos en esa parte. Y entonces, en muchas ocasiones no se llega a eso y entonces las personas que trabajan en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, pues viven en condiciones precarias, digamos, ¿no? Los propios profesionales, en donde pues no es reconocida su profesionalidad, o bien, por ejemplo, no están inscritos en el seguro o en el ISSSTE o en cualquier otro sistema de servicio social de salud, o bien no tienen todas las prestaciones de ley, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues eso en muchas ocasiones desanima a personas. Yo tengo muchos compañeros que se desanimaron, que eran muy buenos trabajando con mucha capacitación, muy profesionales, muy comprometidos, pero ante esta situación pues abandonan esta situación de las organizaciones de la sociedad civil y enfrentan otro tipo de acciones, ¿no? Y eso pues dificulta como su alcance, dificulta su participación. En otras ocasiones pues, ya encontramos gente con muy buena voluntad, con muchas ganas de participar, muy entrona, pero no tiene la capacidad, no tiene la capacitación, más que la capacidad, perdón, la capacitación para poder hacerlo, ¿no? Y entonces, porque cuando atendemos a gente, pues no se trata nada más de atenderla con buena voluntad, necesitamos tener claros cuáles son los procesos, los seguimientos, la cercanía, la forma de relacionarnos con el otro, etcétera. Entonces, sí se necesita mucho proceso de capacitación, entonces a veces las curvas de aprendizaje son muy largas, son muy grandes, en lo que aprende la persona más o menos la forma de trabajar de la organización. Llega el momento en el que a lo mejor ya se tiene que ir porque es voluntario, porque tiene otra cosa o porque ya necesita seguir trabajando y entonces pasan muchísimas cosas que seguramente ustedes ya saben, ¿no? Y que seguramente les ha de haber tocado vivir en este espacio. En este sentido también, actualmente tenemos que adaptarnos a la tecnología, ¿no? Es adaptarnos a una nueva tecnología porque es un reto para poder ser mucho más eficientes organizacionalmente, ¿no? Que lo hemos estado viendo, lo hemos estado trabajando. Ahorita, por ejemplo, lo que les decía, simplemente el hecho de que tengamos esta reunión vía Zoom, pues es una adaptación a la tecnología que no la teníamos contemplada hace 6 años, ¿no? O sea, nos agarró fuera de nivel y si ustedes se acuerdan, cuando recién iniciaba la pandemia, pues muy pocos sabíamos cómo manejar estas cosas y tuvimos que reinventarnos y readaptarnos, ¿no? Para poder encontrar este tipo de opciones. Pero a eso hay que agregarle también, por ejemplo, el uso de nuevas tecnologías como el seguimiento por computadora, el seguimiento por redes sociales, cuando estamos promoviendo nuestra propia causa, cómo utilizamos las redes sociales como un instrumento de comunicación con nuestros beneficiarios, con nuestro público en general y con nuestros financiadores, ¿no? Entonces, también nos ha implicado tener que adaptarnos a las redes sociales, a tener una página de redes sociales, de Facebook, de Instagram, de TikTok, etcétera, etcétera, para promoverlo. Y eso genera una nueva modalidad al interior de la propia organización. Entonces, también eso es algo que hemos tenido que irnos adaptando. O lo que se ha estado haciendo con otras organizaciones también, tener, por ejemplo, redes bases de datos comunes en los cuales podamos ir dando seguimiento a los propios pacientes o beneficiarios, porque en muchas ocasiones, si nosotros lo sabemos, nuestros beneficiarios brincan de organización en organización, ¿no? Y entonces van obteniendo de cada una de nosotras algo y a partir de ahí, pues a veces nos vemos en la idea de que pues estamos trabajando con una misma persona, 3 o 4 organizaciones. Y entonces, ¿cómo concentramos este esfuerzo y todo este tipo de cosas? Esto pasó por lo menos en 2 experiencias que me ha tocado participar con población de calle y con personas farmacodependientes, en donde veíamos que pues, hacíamos muchas cosas, pero pues realmente no avanzábamos y nos dábamos cuenta que había beneficiarios en común. Entonces, ¿cómo poder hacer este tipo de cosas? La otra es la construcción de la confianza, que es otro de nuestros desafíos. ¿Cómo generamos la confianza no solo en las comunidades locales, es decir, con nuestros beneficiarios, sino también con nuestros financiadores y también con el resto de la sociedad?
Esto es fundamental, ¿no? La construcción de la confianza es algo clave para poder trabajar como organización de la sociedad civil, porque partimos propiamente de la confianza, sobre todo primero, por ejemplo, con nuestros financiadores, ¿no? ¿Con qué cara le llego yo a un financiador a decirle que me dé dinero, que yo voy a trabajar directamente con personas beneficiarias, ¿no? Es decir, con otras personas y entonces, pues las personas a lo mejor me dirán, pues sí, pero ¿cómo es que lo veo? ¿En dónde lo veo? ¿Cómo es que se nota? ¿Cómo estás trabajando? ¿Son las personas que estoy beneficiando? Efectivamente, hay un verdadero beneficio. Y entonces la confianza es fundamental. Y para eso es necesario la transparencia, por ejemplo, ¿no? Es algo que las organizaciones a veces carecemos. Nos cuesta trabajo transparentar nuestros recursos, nos cuesta trabajo decir en dónde estamos, ¿no? Y que a veces la situación, ustedes mismos lo saben, costo-beneficio, pues a veces es difícil y es complicada, ¿no? Precisamente por eso ¿por qué? Porque a veces puede costar mucho dinero y atendemos pocas personas. Pero ¿por qué cuesta tanto dinero? Pues por todo el trabajo que se realiza directamente, el pago de recursos humanos, materiales, etcétera. Y entonces a veces en ocasiones pues eso dificulta, ¿no? La confianza. Te estoy dando mucho dinero y estás atendiendo pocas número de personas. ¿Dónde está gastándose el dinero o quién se está enriqueciendo con él? ¿No? Y entonces por eso es necesario la transparencia. O bien tener mecanismos de evaluación, que eso será algo que después hablaremos, en donde la evaluación se ha convertido en una forma importantísima para transparentar los recursos. Es decir, anteriormente cuando evaluábamos con casos, es decir, pues mire, le presento a Juanito que ha estado en nuestro proyecto y Juanito iba y platicaba de su experiencia, pero eso ya no es suficiente. Es necesario tener efectivamente procesos de evaluación del proceso, de qué fue lo que hice, procesos de evaluación de impacto, inclusive, de que esto qué forma tuvo de modificación de la realidad en largo sentido, es decir, en largo tiempo. ¿No? O qué tanto, por ejemplo, como hay ahora en las nuevas modalidades del retorno social de la inversión, que es una modalidad en donde se compara, por ejemplo, cada peso invertido, cuántos pesos está ahorrando a la sociedad, ¿me explico? Es decir, si yo trabajo con personas que consumen tabaco, ¿no? Y prevengo que esas personas dejen de consumir tabaco para que entonces tengan menos enfermedades, a la larga le estoy ahorrando a la sociedad en cuanto al gasto, por ejemplo, en servicios médicos que más adelante va a tener, ¿no? Por una persona que fuma. Entonces, ese retorno social de la inversión, cómo se mide, de qué manera se trabaja, son cosas que nos han ayudado a trabajar. Entonces, la confianza es otro de los retos o desafíos que como organizaciones compartimos en este momento. Sin esta confianza no es posible trabajar y menos de repente también cuando escuchamos, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil que han sido utilizadas, porque también existen, para procesos de lavado de dinero, o bien que han sido utilizadas para procesos políticos, o bien que han sido utilizadas como espacios de enriquecimiento o de reducción de simplemente de impuestos, por ejemplo, para las grandes empresas, ¿no? Y entonces no queda tan claro esa parte. Entonces, muchas ocasiones sabemos que se generaliza y aunque son mínimas, porque son realmente mínimas, estas organizaciones que han tenido este tipo de actitudes, en realidad nosotros perdemos la confianza, todo el sector, el tercer sector, que es el sector social, perdemos confianza entre los financiadores y todo el resto de la sociedad. Entonces, es difícil poder acceder a eso. Y finalmente, el último desafío que nos toca es justo el liderazgo interno. ¿No? Y que es parte de lo que vamos a hablar. Ha sido este como el panorama de las organizaciones, pero una de las dificultades al que nos enfrentamos es al liderazgo. Y en muchas ocasiones estos liderazgos tienen que ser efectivos y es una de las grandes dificultades, ¿no? El 70% les ponía yo ahí también de organizaciones de la sociedad civil, también es un dato del CEMEFI, tratan de consolidar liderazgos internos efectivos. Es claro que toda persona que trabaja en el ámbito social tiene un cierto nivel de liderazgo porque pues, está interesada por algo de lo que pasa en la sociedad, algo le mueve, ya sea a nivel personal o ya sea por una
conciencia social. Piensen todos ustedes cómo es que fue que llegaron a esta idea de una organización de la sociedad civil. Y entonces, en ese sentido, pues toman una posición de acción y toman un liderazgo y tratan de generar algo. Pero en muchas ocasiones, cuando ya hablamos de organizaciones establecidas, cuando ya hablamos de situaciones muy concretas, en muchas ocasiones estos liderazgos no logran ser muy efectivos, ¿no? Me ha tocado conocer a personas que de repente, pues sí son muy buenos líderes, son carismáticos, tienen muy buen discurso, son personas muy comprometidas, pero son muy malos administradores, muy, muy malos administradores. Realmente la administración no es suya. Y entonces se meten en grandes dificultades. Me ha tocado conocer organizaciones que eran muy buenas en su trabajo, pero que por dificultades administrativas de repente se quedaron sin recursos o no pagaron impuestos y después el SAT les estuvo reclamando y entonces les obligó a tener que cerrar para poder solventar estas dificultades, ¿no? O encontramos liderazgos también que me ha tocado ver que son sumamente rígidos en su dinámica, ¿no? Donde todas las decisiones, absolutamente todas, desde cuál es el jabón que se compra para el lavado de manos en un albergue, por ejemplo, hasta decisiones más administrativas, pues pasan por el líder, ¿no? Y en muchas ocasiones el líder no tiene el tiempo o está metido en otras cosas que no le alcanza la posibilidad de poder resolver las dificultades con las que se está enfrentando en la vida cotidiana, le gana la operación y entonces no tienen esta capacidad también de planear a futuro, de utilizar los recursos, de pensar, y poco a poco la organización se convierte en hacer, 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 sin pensar, sin detenerse en lo que está haciendo, sin reflexionar un poquito, y eso provoca grandes dificultades también a lo largo del camino. Y así podemos hablar de diferentes liderazgos o diferentes personas que son líderes pero no se presentan o más bien dejan encargados a otras personas, etcétera, etcétera. Y entonces, de hecho, voy ahorita a abrir un poco la palabra para que ustedes platiquemos un poco sobre los liderazgos que les ha tocado conocer. Pero efectivamente, y creo que esto es parte de la razón de este curso, el liderazgo interno es uno de nuestros desafíos más importantes. ¿Cómo fortalecemos este liderazgo? Y específicamente el liderazgo en organizaciones de la sociedad civil, porque no es cualquier tipo de liderazgo, ¿no? No es cualquier forma, no es tan simple como podría ser pensado, ¿no? Implica, tiene su complejidad, que es parte de lo que hablaremos el día de hoy. Y antes de pasar a eso, me gustaría entonces abrir un poco el micrófono para escuchar sus experiencias. ¿Cuáles han sido sus experiencias con los líderes? ¿Qué piensan ustedes que debe de ser un líder en un espacio, digamos, de sociedad civil? ¿Cuál ha sido su experiencia con diferentes liderazgos? Y de esta manera, ¿ustedes qué piensan, por ejemplo, de cómo debería de ser también un líder? Entonces, pues les abro la palabra. Si quieren, quito la presentación para poder verlos, ¿no? Y entonces, pues adelante. Simplemente abren su micrófono y adelante. Los escucho, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia? Toño me dice que no puede. ¿No los dejan hablar? Ahorita lo Ah, ok, gracias. listo. Ya, bueno, Ya, en ahí mi está ya. caso, me presento, soy Toño Cedeño, sus órdenes. Muy interesante su plática, la verdad, muy, muy completo. La experiencia, pues se nota. En mi caso, en lo personal, lo que yo me doy cuenta es de que yo, a lo largo de mi trayectoria profesional, me he vinculado con diferentes, digamos, espacios y de cierta manera, pues como que soy el conocido del conocido. De tal forma que cuando alguien requiere algo o cuando yo requiero de hacer como una serie de alianzas, este,
como que a lo mejor pregunto y el conocido del conocido es el que puede tener ahí a lo mejor un alcance, ¿no? Que a lo mejor yo ni me imagino quién podría ser, pero que se resuelve por esa, digamos, cadena. De tal manera que me ha tocado conocer, por ejemplo, gente que también, igual que usted, está también cercana a la parte de lo que es los jóvenes contra drogadicción, etcétera, etcétera, y que me han pedido apoyo para hacerle su examen de los ojos, que es a lo que yo me dedico, pero que yo la verdad por algún motivo no puedo ir porque está muy lejos o porque tal, 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 pero al momento de formar parte de colegios por ejemplo, de licenciados en optometría, en ese momento el colegio está vinculado con otro colegio y con otro colegio y así ya se puede llegar. Y pues bueno, siempre es la parte de la gente de buena fe que quiere hacer digamos, ese aporte. Y también, bueno, cuando fue lo del temblor del 2017, eh, como que alguna vez escuché que la gente cuando pasa una situación así cambia, y se vuelve buena, por así decirlo. Aunque pues también se matiza ahí que se vuelve buena, pero por un lapso pequeño, por así decirlo, ¿no? O sea, no es el cambio permanente, sino que es un cambio más bien breve. Pero en ese momento, por ejemplo, hice un proyecto donde le dábamos lentes a gente que había perdido los lentes. Con el mero hecho de que dijera que perdió los lentes, ya se les daba los lentes. En varios lugares de veras que de lo más inimaginable, que de repente pues se quedaron afectados por el sismo. Y yo nunca me moví, solamente, bueno, entre comillas, solamente hice el liderazgo de poder hacer esa conexión de quién puede recibirnos, quién puede ir, quién puede llevar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que yo me creo que estoy como en esa parte como de correlación con muchos espacios. Gracias. Gracias, Toño, muy, muy interesante. Sí, efectivamente, pareciera ser que no, ¿no? Pero en muchas ocasiones este hecho de tejer redes, ¿no? De utilizar contacto, es parte de un liderazgo que no se ve, pero que es fundamental. Bien, gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir cuál ha sido su experiencia con liderazgo o su propio liderazgo, cómo lo observa? Sara, sí. Hola, muchas gracias. Bueno, pues yo me he dado cuenta en este tiempo que llevo en la organización a la que comparto y trabajo, que mi líder realmente como al principio, o sea, le fue muy difícil delegar toda esta carga de trabajo. Era completamente, ella era todo, ¿no? O sea, administrativa, operadora, vinculación, y era todo, y era como dar a esta gente, a nosotros, sus colaboradores, como esta oportunidad de confianza de decir, a ver, creo que tú eres buena en esto, sí, pero yo también voy a estar aquí acompañándote y todo. Entonces, se llenaba, se llenaba, se llenaba, se llenaba y era bastante fuerte para ella, ¿no? Ya hasta que, hasta estos momentos que ya empezó, vaya, a soltar, a delegar, a confiar, pues se están viendo pues ya los resultados. Aparte, han estado entrando también pues varios colaboradores, porque como bien lo dijo, o sea, pues muchos entran con la motivación, ¿no? El fin, creen en la visión y en la misión de la fundación, pero pues va permeando porque pues como bien es dicho, ¿no? O sea, pues, también vienen los gastos, también su vida diaria y pues difícilmente una fundación puede soportar tanto peso, pero pues se están buscando las alternativas también pues para mantener esta calidad de los trabajadores profesionales para pues, el apoyo a la gente a la que va dirigida. Pero sí, sí he visto que el liderazgo pesa muchísimo. Sí, así es, justo, y en esto que tú dices bien, Sara, ¿no? Es decir, esa dificultad para delegar, para dejar en el otro, es bien difícil y a veces los líderes en las organizaciones de la sociedad civil no quieren, no sueltan, no les gusta, porque necesitan tenerlo todo, porque generalmente quien asume el liderazgo, digamos, de una dirección o una coordinación es quien hizo la organización, ¿no? Y entonces, pues es tu organización, es lo que tú generaste, lo que te ha costado trabajo y
dejarla a otra persona, híjole, cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Pero sí, muy bien, Sara. Ok, ¿alguien más por ahí? Bien. Después voy a abrir otro pequeño espacio para que podamos compartir. Mucho les agradezco esta otra parte. Entonces, regreso un poco a la presentación. Ahí ya se ve. Y te regreso un poquito a esta parte de la presentación en donde justo es la actualización, el contexto de la importancia del liderazgo ante estos retos, ¿no? Es decir, que el líder, ¿no? Que ante estas situaciones, ¿qué debe de, cuáles son como su papel, ¿no? ¿Cuál es su importancia? Porque a veces pensamos, no, pues el líder es solamente pues, el que dirige, ¿no? Ahí vamos a ver más adelante algunas cosas sobre esa idea de la dirección. Pero en realidad es importante saber que los líderes pues necesitan justo, por ejemplo, superar barreras, ¿no? A veces es la primera barrera, es la barrera personal, como ya bien comentábamos ahorita con Sara, ¿no? Es decir, esa barrera de tener que dejar y soltar al resto de las personas parte de lo que estoy haciendo, ¿no? Pero también tiene que ver con superar, por ejemplo, esta incertidumbre financiera, ¿no? Porque es tener que superar todas estas dificultades que les hemos estado diciendo, estar atentos a oportunidades, estar haciendo redes, estar haciendo proyectos, estar buscando nuevas formas de financiamiento, etcétera. Pocas organizaciones conozco yo que logran esta estabilidad financiera, ¿no? Sino que generalmente todas estamos viviendo siempre esta incertidumbre importante, pero se logra. También me ha tocado encontrar organizaciones que sí lo han logrado, ¿no? Y que les ha implicado mucho trabajo, mucha reflexión, mucho trabajo en equipo, ¿no? Y sobre todo también otra carga importante es la carga emocional del equipo, ¿no? Para avanzar, porque también cargamos con las dificultades que vive el equipo, sobre todo cuando trabajamos con poblaciones de alta vulnerabilidad, porque en algún momento un asesor de nosotros nos decía, nosotros a veces trabajamos, por ejemplo, cuando trabajamos con población de calle o con menores infractores o con adolescentes en conflicto con la ley, o bien con personas con consumo de sustancias o personas con discapacidad o personas quemadas, etcétera, es decir, con situaciones de vulnerabilidad muy fuerte, vivimos una alta carga emocional también como parte del equipo, absorbemos todas estas inquietudes, incertidumbres, angustias, ansiedades que existen. Y eso se ve reflejado directamente en el proceso de trabajo de los equipos, ¿no? Y entonces en esta parte, pues el líder tiene que ayudar también a superar estas barreras. A lo mejor no es él solamente, sino a lo mejor accede a recursos, por ejemplo, ¿no? Y permite obtener recursos para que entonces haya un espacio importante para que todo el equipo pueda soltar su carga emocional en esta parte, ¿no? Me tocó a mí colaborar en una organización en donde, por ejemplo, cada semana teníamos un espacio con un terapeuta grupal y era una hora de terapia grupal de todo el equipo en donde se hablaba pues, de todas las dificultades, que iban dificultades tan simples como no escribiste o no me dejaste el recado que tenías que dejarme o no me avisaste de algo, hasta con situaciones mucho más complejas cuando se nos presentaban casos muy fuertes que de alguna manera ponían en jaque a todo el equipo, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Esa es una de las importancias del líder. No tiene que resolverlo, pero sí tiene que ayudar a superar esa incertidumbre o esta carga emocional. Vamos a hablar de una idea de un liderazgo transformacional, es decir, las organizaciones que tienen esta transformación, después vamos a hablar de qué es exactamente, pero como que el objetivo es que nosotros logramos tener una idea de un liderazgo transformacional, es decir, no se trata de un liderazgo rígido, no se trata de un liderazgo que simplemente resuelve cosas, sino que transforma, que ayuda, que promueve, que genera espacios para que entonces a partir de ahí pueda adaptarse e innovar y adaptarse a los cambios sociales, ¿no? Ha habido procesos en los que han tenido que ir cambiando, porque la realidad también cambia, ¿no? Es decir, la realidad con la que trabajamos no es lo mismo trabajar con jóvenes ahora
que hace 5 años, ni siquiera 10 años. O sea, los jóvenes de hace 5 años a los de ahora son completamente distintos. Las dificultades a las que se enfrentan son formas diferentes de conceptualizar el mundo. Entonces, la problemática también cambia. Y también, por supuesto, tiene que favorecer la resiliencia y la motivación, ¿no? Es decir, la resiliencia personal y de la organización, porque todas las organizaciones viven procesos muy complicados, ¿no? En los cuales o bien tienen dificultades en la tarea que están trabajando o se les presenta un evento que se quedan sin dinero y cómo fortalecen esta idea de poder ser resiliente. Acuérdense que la resiliencia es la capacidad que tienen las personas de poder salir adelante ante una situación importante de alguna situación de crisis que puede suceder, ¿no? Y en ese sentido, también las organizaciones viven crisis, viven conflictos, viven situaciones y cómo logran esta parte. Y por lo mismo también motivar al personal y a los voluntarios, ¿no? Cómo motivo a mi personal, cómo motivo a la gente voluntaria y que va más allá del simple hecho de echarles porras o echarles discursos bonitos, sino que tiene que ver a lo mejor a veces con cuestiones del salario emocional que se llama, ¿no? Es decir, el reconocimiento, que tiene que ver con la cercanía, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con otra serie de situaciones que motivan a los equipos para poder seguir adelante. Y bueno, y si además de eso se agrega una parte económica, pues en muchas ocasiones eso favorece. Y si no es económica, ¿qué otro tipo de acciones podemos seguir para encontrar y favorecer esta idea? Entonces, ante este contexto, el líder juega esta serie de papeles fundamentales para poder salir adelante, ¿no? Ante estas situaciones. Bien, entonces, vamos entonces a entrar, como hemos visto, hemos marcado un contexto de en dónde nos encontramos, cuáles son las organizaciones. Y hemos empezado a hablar de este liderazgo, ¿de acuerdo? Y entonces nos toca en este momento, pues, empezar a definir un poco qué es el liderazgo, ¿no? Ya Toño y Sara nos hablaban de 2 tipos de liderazgos directamente. Y entonces, pues lo primero, cuando pensamos en la palabra líder, pensamos en quien manda, quien dirige, quien guía, ¿no? Seguramente tendremos esas ideas en mente. Y entonces, se me ocurría poner una diferencia entre qué significa ser líder y qué significa mandar, ¿no? Y entonces hacía yo como algunas indicaciones en este sentido. Por ejemplo, liderar. Liderar no es aquel que va hasta adelante en muchas ocasiones, ¿no? Sino que en muchas ocasiones es aquel, o sea, sí tiene como una noción de guía, es decir, quien me indica por dónde va el camino, pero que no solamente lo indica, sino que influye. Y ojo, la palabra influye es importante porque estamos hablando de que influir significa convencer, influir significa ayudar, mantener, escuchar al otro para saber en dónde está. Y en muchas ocasiones tengo que influir en mi equipo de trabajo, es decir, tengo que escucharlos, tengo que saber qué es lo que piensan y después yo dar una propuesta para guiarlos hacia esos objetivos comunes, ¿no? Para que juntos vayamos hacia el mismo objetivo. Y por supuesto también motivarlos, ayudarlos a establecer. En muchas ocasiones se dice que el líder no es aquel que destaca, sino es aquel que promueve que los demás destaquen, ¿no? Y que es aquel que logra fomentar confianza, compromiso en el equipo y potencia la propia innovación y motivación de las personas en los equipos, ¿no? Y ese liderazgo es fundamental en esta dinámica de trabajo que hemos estado comentando en las organizaciones, porque también tienes que ver con esta palabra potenciar, ¿no? Porque es cómo hago que mi equipo dé lo mejor que pueda. Y cómo destaco las potencias, es decir, las habilidades que todos los equipos tienen, y cómo a partir de estas características, habilidades, no se hace una suma 1+1, sino que al contrario, se hace una potencia, es decir, se hace todavía una cuestión exponencial, y eso sucede en los equipos exitosos, cuando el liderazgo logra buscar
la motivación del equipo y da pauta a la innovación, ¿no? Cuando en un equipo se empiezan a hacer las cosas igual que en los años pasados, porque así lo hicimos, lo que va pasando a la larga es que después que pasan algunos años, seguimos haciendo lo mismo, pero no sabemos por qué. Ya perdemos el sentido, ¿no? ¿Y por qué hacemos este evento? Pues porque siempre lo hemos hecho y siempre lo hemos hecho así, ¿no? Pero ¿cuál era el sentido? ¿Cuál era la lógica? ¿Sigue siendo válido este evento o esta forma de hacer las cosas? ¿O necesitamos buscar otras nuevas opciones, ¿no? Entonces, esa es parte del proceso del liderazgo. Y entonces ese liderazgo, pues da un liderazgo efectivo, es decir, prioriza confianza, la participación y por supuesto crea equipos mucho más creativos y comprometidos. En muchas ocasiones se decía, cuando uno conforma los equipos, ¿no? Que me ha tocado también de repente tener que conformar, que seleccionar gente para mi equipo. Y yo le preguntaba a otras personas cómo tendría ya que ser esta idea de generar el equipo. Decían, pues es que tiene que ser, tú tienes que mantener siempre la posición de saber, ¿no? De ser el que más sabe, el que más conoce y el que sabe exactamente y tiene toda la experiencia. Y yo decía, sí, pero no, ¿no? Porque si yo supiera todo, pues entonces no necesitaría un equipo, necesito gente capaz a mi alrededor que sepa, ¿no? Que sea capaz de decirme, no, así las cosas no son, las cosas son de esta manera, o te propongo que podamos hacerlo de esta forma, y yo tener esa capacidad también de ser abierto y escucharlo y poder decirle, claro, a ver, proponme, te escucho, vemos, adelante, hazlo, ¿no? Y mi papel entonces es más acompañarlo, es estar a su lado y no estar al frente de él o atrás de él empujando, ¿no? Y eso es propiamente esta idea del liderazgo efectivo. En muchas ocasiones, como líderes, no tenemos que tener miedo de tener gente que sepa más que nosotros, ¿no? Al fin y al cabo, nuestro papel no está en el saber, sino está en esta posibilidad de aperturar, tomar las decisiones, porque nosotros tenemos la visión amplia de esto que sucede, ¿no? Un poquito lo que decía Sara, cómo podemos ir dejándole a los demás, delegando cosas y que entonces yo solamente le doy seguimiento a esas cosas que estoy delegando para que entonces las cosas coincidan y tengo mayor capacidad de observar todo el bosque. El líder tiene que ser capaz de observar el bosque y no perderse en los detalles de los árboles. Para el detalle del árbol están las otras partes del equipo. Y entonces eso pues nos da la diferencia automáticamente con lo que se basa el mando, ¿no? Que es a veces la idea que tenemos como muy establecida en la sociedad, que es la que nos da la sociedad. El líder es el que manda, es el que gobierna, es el que toma la última decisión. Y en muchas ocasiones hay personas que se basan, perdón, que se basan en una autoridad jerárquica, ¿no? Y de imposición. ¿Y por qué se hace así? Pues porque lo dice el jefe o la jefa, ¿no? Y entonces, así es como se establece, ¿no? Y en muchas ocasiones se limita esta innovación o motivación y se reduce el compromiso. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, pues, a lo mejor tú no estás de acuerdo, ¿no? No estás tan seguro o crees que eso que está haciendo o que está tomando la determinación tu jefe o tu jefa, pues no es lo mejor, ¿no? O sea, desde tu punto de vista, pero si no encuentras un espacio para poder expresarlo, dices, bueno, pues eso es lo que ella dice que hay que hacer o lo que él dice que hay que hacer, pues eso lo hacemos, ¿no? Aunque sabemos que nos vamos a equivocar. Y entonces nos convertimos en hacedores de actividades donde pues, hay que hacer lo que tenemos que hacer, porque si no, o no me pagan o no está expresado mi compromiso, y pues yo ya no propongo cosas, ¿no? Se pierde esa motivación de esa innovación y sucede más de lo que nosotros pensamos, ¿no? En muchas ocasiones sucede mucho más. Y por supuesto, entonces se hace una estructura autoritaria, ¿no? Se restringe la iniciativa, como decíamos, y se dificulta el desarrollo de nuevas ideas. Y eso es propiamente esta gran diferencia. Entonces, liderar no significa mandar, no significa tener la última palabra, ser quien dice exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Es más allá de eso, no es solamente eso. Al final del día, la responsabilidad, por supuesto que la tiene el líder. Al final del día, quien toma la decisión es el líder, pero tiene que escuchar y ayudar a que su equipo
sea capaz de construir también nuevas ideas, ¿no? Nuevas presencias, nuevas posibilidades, de ser de innovador, ¿no? Y entonces eso cuesta bastante trabajo y le implica al líder, pues no ser tan protagónico, que esa es una de las grandes dificultades. Pero bueno, vamos a ir viendo más adelante. Entonces, lo que quiero que les quede claro es esta idea, esta noción sobre la diferencia entre liderar y mandar. Y en este sentido, entonces, les decía yo, un líder pues inspira, motiva a sus equipos, ¿no? A tener una visión común. Los líderes en organizaciones de la sociedad civil tienen que ser capaces de trabajar en círculo, es decir, de trabajar al mismo nivel que todos los demás. Si al final él tiene la dirección y la guía del equipo, pero tiene que ser capaz de inspirar, de ayudar a hablar a los demás, de motivarlos, de encontrar una visión común. No solamente decir, tú vas a hacer esto, tú haces esto y tú haces lo otro, ¿no? Sino tener esta cuestión que de alguna manera pueda tener una idea común, que eso es parte fundamental. Los equipos de trabajo que ayudan, que favorecen esta dinámica importante en las organizaciones que hacen que los proyectos funcionen, es aquellos que comparten una visión común, que todo el mundo sabe qué lo está haciendo y por qué lo está haciendo y está convencido de lo que está haciendo, ¿no? Y comparte a los demás. Y eso es fundamental en el líder. Por supuesto, tiene que influir y movilizar, que era un poco esto lo que les decía, es decir, influir es convencer, influir no es mandar, sino que tengo que tener los argumentos suficientes, claros, ¿no? Que ayudan y que generan este compromiso y productividad en los equipos. Piensen en los adolescentes, ¿no? Piensen en ustedes como adolescentes o en sus hijos si tienen hijos adolescentes o en adolescentes que ustedes conozcan. Yo puedo asumir una postura de mandar, ¿no? Al adolescente y sin embargo lo que voy a encontrar va a ser pues mucha resistencia del adolescente, ¿no? Lo que va a hacer es enojarse, me va a mandar por otro lado, se va a rebelar, no va a hacer lo que yo le pido, etcétera, etcétera. Yo tengo que influir en el adolescente, convencerlo de que es importante, por ejemplo, por qué tiene que ir a la escuela, por qué tiene que arreglar su cuarto, por qué tiene que llegar temprano, cómo debe de cuidarse. ¿Me explico? Todas esas batallas que tenemos de repente los que hemos tenido hijos adolescentes, pues que vivimos directamente, ¿no? En el día a día. Y entonces, ¿cómo lo influyo? Los equipos son eso. Los equipos son a veces adolescentes que no quieren hacer, lo hacen a veces porque no les queda de otra, ¿no? Porque si no los regañan o los castigan, ¿no? Pero no lo hacen convencidos. Entonces tratemos de influir. Y justo también el líder lo que hace es transforma y transforma la organización. Si un líder se mantiene en lo mismo, si se mantiene en la misma dinámica, por eso los liderazgos a veces, organizaciones que tienen 10 años, 5, 10 años, 15 años con el mismo director, con el mismo liderazgo, en muchas ocasiones ya pierden esta posibilidad de adaptarse, de transformarse, y entonces se queda mucho en un control jerárquico. Sucede mucho en las organizaciones que cuando el liderazgo no está funcionando, lo que pasa es que se burocratizan y entonces tenemos un montón de formatos que llenar para poder establecer alguna actividad que podemos hacer, ¿no? Y que a lo mejor podríamos hacerla mucho más fácil, pero como hemos tenido muchas dificultades pues, y el liderazgo se trata de, el liderazgo dice tengo que mantener el control, pues entonces una forma de control es pues la burocratización y entonces hay organizaciones que para poder pedir un material, pues tienes que pasar por 3 o 4 autorizaciones, ¿no? Y entonces eso se complica en este sentido. Un líder necesita ser empático, necesita adaptarse, necesita modificar, qué es lo que va más allá de este control jerárquico y logra transformar la organización. Y transformarla significa ir creciendo, no cambiarla en todo sentido, sino transformar significa que vaya adaptándose a las nuevas formas de trabajo que se vayan obteniendo. No pueden hacer las mismas cosas al mismo tiempo durante tantos años. La realidad cambia, ¿no? En este sentido, los coordinadores, los líderes, tienen que ser capaces de escuchar y de adaptarse. Estas dos palabras son fundamentales,
porque necesitamos escuchar, pero no es una escucha pensando en qué le voy a decir al otro para convencerlo qué es lo que quiero yo que haga, sino es una escucha activa. Esa escucha activa implica una ida y un regreso, es decir, implica estar atento a lo que nos está queriendo decir, tratar de entender lo que la otra persona quiere y tratar de entender qué es lo que la otra persona está tratando de explicarnos. Y cuando hablo de la otra persona, no estoy hablando tan solo de mi equipo de trabajo, estoy hablando de mis beneficiarios, estoy hablando de mis financiadores, estoy hablando de la población en general, es decir, del público a quien yo quiero compartir mi causa, ¿no? Y entonces esto permite el escuchar una flexibilidad, ¿no? Y esa flexibilidad implica ambientes laborales en donde todo el mundo se va incluyendo. Y entonces esto ayuda muchísimo a la resolución de los conflictos que se presentan cotidianamente por formas de hacer, porque yo no estoy de acuerdo como lo está haciendo fulanito, porque esas son parte. Y entonces un error que en muchas ocasiones los líderes toman es, dicen, bueno, pues que toman partido por una de las partes y eso acentúa el conflicto porque la otra persona se siente desplazada. El hecho de escuchar a todo el equipo ayuda y favorece esta resolución de conflictos. También el adaptarnos ayuda mucho a cohesionar los equipos de trabajo y a reducir la rotación de personal. Es bien común que en las organizaciones hay una rotación enorme, enorme de equipos de trabajo, ¿no? En donde las personas van, están un tiempo, terminan su proceso o acaban alguna actividad y después se van y ya no están más tiempo y se van quedando algunos que logran convencerse o algunos que logran tener ciertas satisfacciones o situaciones personales que los permiten mantener, pero hay una constante rotación de personal y esta rotación de personal no favorece en nada el trabajo que hacemos porque acuérdense que hay una curva de aprendizaje. O sea, la gente tiene que entender, que aprender, que saber cómo se hacen las cosas, de qué se trata, aunque venga con mucha experiencia, ¿eh? Siempre una persona tiene una curva de aprendizaje. Puede tener 30 años trabajando en una organización, que los primeros 3 meses en una nueva organización son cruciales para poder entender cuál es la lógica, el lenguaje de la propia organización, porque cada organización tiene un lenguaje, tiene una forma de expresarse, y eso va llevando a esta parte. Y esto se logra a veces en la cohesión del propio equipo, ¿no? Es decir, si tú te sientes escuchado, te sientes parte de un equipo, te perteneces a un equipo, esto pues favorece propiamente pues el que te sientas reconocido y en ese sentido puedas estar, ¿no? Constantemente en este espacio, ¿no? Bien. Y por lo tanto también se tiene que adaptar. Si un líder no es capaz de adaptarse, pues el que no se adapta se muere, decían por ahí, ¿no? Es decir, si no logras adaptarte, muy probablemente no logres sacar en adelante tu organización, ¿no? Y te quedes tan solo en este proceso que te quedas solamente con, pues así se hacen las cosas, ¿por qué? Pues porque así se han hecho siempre, ¿no? Porque así yo sé hacerlas, que esa a veces es la forma en la que uno aprende, ¿no? Y entonces yo aprendí y entonces yo ya sé que las cosas se hacen así y no soy capaz de escuchar la retroalimentación de quien lo ha, de la participación de los demás, ¿no? Es decir, yo necesito estar retroalimentado, es decir, necesito estar en constante proceso de ver que esto que estoy haciendo necesariamente está teniendo un efecto o un, un rebote en lo que la gente me está escuchando, está diciendo, ¿no? Y eso pues fortalece la participación y por supuesto pues nos alinea como equipo, ¿no? Porque entonces te permite decir, ok, a ver, díganme qué están viendo, qué necesitamos mejorar, qué podemos adelantar, qué cambiamos, a ver, las nuevas generaciones, ayúdennos, ¿no? Con esta parte que ustedes conocen muy bien de las redes sociales, qué más hacemos, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo aquellos que ya llevamos un ratito, sí nos cuesta trabajo, pues adaptarnos, movernos, reinventarnos, decía yo, ¿no? Esto que les decía yo, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Y estos cursos que estamos dando ahora en línea, pues a muchos nos implicó aprender de cero, ¿no? Aprender desde
¿Cómo le hago para hablarle a una pantalla y no estar viendo a la otra persona, ¿no? Como pues, hemos dado miles de cursos y a veces, pues cuando estás hablando con una persona, pues el hecho de que asienta, de que diga que sí, el hecho de verlos, sentir si ya se aburrieron, modificar en qué momento cambiar el ritmo de voz, todo eso, pues lo tienes que ir aprendiendo de nuevo porque pues, no tienes la retroalimentación exacta en la pantalla, ¿no? A veces solo ves la pantalla y tú hablas y hablas y de repente no sabes si hay alguien que te está escuchando del otro lado. Entonces, al líder de una organización sí le implica adaptarse, le implica modificar y estar en constante retroalimentación. Poder escuchar a tus beneficiarios, ¿no? A lo mejor tú piensas que lo que estás haciendo es el mejor proyecto y la gente está muy contenta, pero en realidad no es lo que quiere la gente. Pues sí, van y participan contigo, pero a lo mejor no es porque sea algo que les esté generando un verdadero cambio, ¿no? A lo mejor es algo pues, porque bueno, hay que aceptar lo que nos den o porque nos gustan sus actividades, pero nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos buscando esta dinámica propiamente, ¿no? Ahora, en este sentido, como les decía yo, tomando en cuenta, poniendo nuestro eh, origen en los años 80, en el 85, con el temblor, el liderazgo ha ido evolucionando y ese liderazgo ha ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de las experiencias. Y de hecho, nosotros como profesionales vamos transformando nuestro liderazgo, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros como personas también vivimos una evolución como líderes. Cuando asumes un primer liderazgo o te tocan tus primeras experiencias para dirigir proyectos, es muy probable que asumas un liderazgo tradicional, ¿no? Ese liderazgo centrado en la estructura, es decir, en donde hay un jefe, hay subjefes y luego hay encargados de proyecto, hay como una estructura muy jerárquica y que entonces, pues dependiendo, ¿no? Tú vas reportando a quien está arriba de ti y vas supervisando a quien está abajo de ti, digamos, ¿no? En esta estructura. Y entonces muchas veces lo que tratamos de priorizar es justo el control y la estabilidad, es decir, cómo logro yo mantener el control, que nada se me salga y que todas las cosas no haya imprevistos, ¿no? Que para eso es el control, para eso generamos estos espacios de control. Y entonces trato yo de generar espacios muy controlados, por eso se burocratizan las organizaciones en muchas ocasiones, ¿no? A veces los procesos no bastan tan solo agarrar y poner miles de formatos, sino más bien a lo mejor algo mucho más claro, mejorar la comunicación, etcétera, no sé, para alguna actividad. Y lo que buscamos es esa estabilidad. Entonces, muy probablemente, si ustedes han tenido posiciones de liderazgo, se ubiquen, ¿no? Se reflejen en eso. Así empezamos, ¿no? Empecé con esta idea. Después pasamos a una especie de liderazgo transaccional, en donde está como, pues si bien está el control, está la estabilidad, entonces ahora vienen las consecuencias, las recompensas, los castigos, para aquellos que realizan bien las cosas y para aquellos que corrigen los errores, ¿no? Que cometen un error y que hay que corregirlos. Y entonces a veces está, muchas veces en la recompensa o en el castigo, no en una parte, digamos, tan clara, ¿no? Pero sí tiene que ver a lo mejor hasta cosas tan sencillas como los reconocimientos, por ejemplo, ¿no? El de repente que en una reunión de trabajo, cuando termines, agarras y digas, muy buen trabajo fulanito de tal, ¿no? Eso es exactamente lo que necesitábamos en este momento. Eso es parte de las recompensas, el reconocimiento que se debe que se da, por ejemplo, y que la gente a veces te sale satisfecho, ¿no? Cuando tu jefe o tu jefa te dice que le hiciste las cosas bien, te sientes motivado, te sientes importante, ¿no? O cuando cometes un error y entonces pues recibes el regaño en este sentido y entonces se convierte en esta forma de liderazgo donde premio a los que hacen bien las cosas y castigo a aquellos para que entonces los castigados logren copiarle a los que lograron las cosas y entonces se corrijan los errores. Y esta es otra forma de liderazgo que propiamente también de repente recuperamos, ya que tenemos el control, ya que tenemos la estabilidad, pues hacemos esta especie de recompensas.
Después aprendemos en el camino que esto que podemos hablar, por ejemplo, de las recompensas o los castigos, es clave en el liderazgo que yo hago si quiero dar un siguiente paso, que es el liderazgo transformacional. Es decir, ¿cómo logro inspirar a la gente para que logre cambios profundos en lo que ellos están haciendo y en su propósito, y motivando y aumentando sobre todo la motivación intrínseca? Acuérdate que en psicología hay dos tipos de motivaciones, la motivación extrínseca y la intrínseca. La extrínseca es cuando hago las cosas porque me van a dar una recompensa, porque yo voy a obtener un beneficio por algo. Por ejemplo, yo participo en una competencia de lo que sea porque me van a dar un premio. Voy a ganar un lugar, voy a ganar un premio económico, etcétera. Yo hago mi trabajo porque me pagan, por ejemplo, ¿no? Pero hay una motivación intrínseca, que es esa motivación en donde lo que yo obtengo es una satisfacción personal, ¿de acuerdo? Una satisfacción por lo que todos hacemos directamente de manera concreta, ¿no? Y esa manera, es esa motivación intrínseca que me permite a mí, de alguna forma, pues hacer lo que yo estoy haciendo porque estoy convencido de lo que estoy haciendo. Y justo esa parte está en esto que comentaba Mónica en el chat, ¿no? Directamente, que tiene que ver con esto que decía yo de las recompensas y los castigos. Por ahí se dice que una recompensa se da en el resto del grupo, ¿no? Y que un castigo o un regaño, quitémosle si quieren la palabra castigo porque soy así como muy fuerte, ¿no? O sea, como que le vas a dar latigazos al pobre o lo vas a poner parado contra la pared, ¿no? Pero un regaño se tiene que dar en privado, ¿no? Jamás los regaños generales, ¿no? No funcionan. Yo les puedo platicar de una líder que teníamos, una jefa que tenía, que de repente nos reunía, ¿no? Había reuniones así extraordinarias y que había que hacer, ¿no? Y además le gustaba hacerlo a la hora de la comida, entonces donde estábamos todos así. Y lo que hacía era, pues, regañarnos, ¿no? Como equipo, pero nunca acababa de decir exactamente a quién, ¿no? O sea, es decir, hablaba en general, ¿no? Y es que se equivocaron, y es que hicieron esto, y es que no sé qué, y entonces todo el mundo nos volteábamos a ver como equipo, pues, tratando de decir, ¿y quién fue, no? ¿Fuiste tú? ¿Acaso fuiste tú? ¿Quién se equivocó ahora o qué hizo, no? Y sobre todo cuando eran situaciones más graves. Y después eso, pues, desmotivaba mucho al equipo porque, pues, no te daba la posibilidad de decir, pues, en qué me equivoqué, ¿no? De corregir o de hablar o de explicar quién era, sino simplemente decías, pues, a lo mejor fui yo o a lo mejor no lo sé, ¿no? Y entonces, eso pues dificulta mucho de repente, pues, que los equipos crezcan, que los equipos se fortalezcan, ¿no? Y eso sí dificulta esta parte, ¿no? Y sí es bien importante, por ejemplo, si es una situación individual, que alguien lo haga, lo peor es poder regañar en público, porque lo que haces es desmotivas a la persona. Lo mejor es llamarlo aparte, hablarlo, discutirlo, encontrar una solución en el uno al uno, y después, si se quiere, se puede hablar de la situación o se comenta a lo largo del resto del equipo para que tampoco funcione el radio pasillo, que es a veces el mejor nivel de comunicación, ¿no? Que existe, y entonces, pero eso es que nos ayuda mucho. Entonces retomo ese mensajito que nos está poniendo, ¿no? El reconocimiento, ¿no? Cuida su actitud con el lenguaje no verbal, claro, para no generar en el equipo inseguridades, ¿no? Y también esta parte del reconocimiento del equipo, ¿no? En el equipo todos, decía por ahí un jefe que yo tenía, decía, aquí nos equivocamos todos y la atinamos todos, ¿no? No hay quienes destacan más que otros. Entonces tiene que ver con estas nociones que hemos estado comentando. Bien, avancemos un poquito más. Ahora, este liderazgo del cual hemos estado hablando es un liderazgo a nivel general, ¿no?
las organizaciones específicamente de la sociedad civil tienen ciertas connotaciones, ciertos matices que son importantes comentar, ¿no? Hay ciertas particularidades que es importante comentar. Un liderazgo en una organización de la sociedad civil tiene que tener mucha sensibilidad hacia la vulnerabilidad social, ¿no? Es decir, sobre todo con las personas que se encuentran en vulnerabilidad social, ¿no? Exige esta gran sensibilidad, sobre todo para apoyar eficazmente a las personas necesitadas. Pero no solamente sensibilidad, sino también significa tener esta capacidad de conocer realmente cuáles son las necesidades básicas que podemos atender como organización y ser muy éticas, porque en muchas ocasiones el liderazgo es tan fuerte que determina qué es lo que se tiene que hacer más por una situación personal que por una situación de lo que necesita la persona en realidad, ¿no? Yo a lo mejor puedo pensar que una persona puede necesitar algo, pero es más porque es una necesidad mía y no es tanto una necesidad de la población con la que estoy trabajando. Y que ninguna población es igual, ¿eh? Eso hay que tenerlo bien claro. O sea, todas las poblaciones son diferentes. No es lo mismo trabajar que en una organización de la Ciudad de México, con población de la Ciudad de México, que con población de otros estados de la República. Inclusive dentro de los mismos estados o en la ciudad, por ejemplo, no es lo mismo trabajar con una alcaldía que con otra. Entonces, se necesita esta sensibilidad también, este feeling para poder hacer las cosas y también para ser capaz de acercarse a la gente, de tener esta capacidad de escucha de la gente y que no cualquier líder lo tiene. ¿Eh? Cuesta mucho trabajo desarrollar esta sensibilidad que va más allá de, de sentir lástima. Es una sensibilidad mucho más profunda de la que estoy hablando, ¿no? Es esta capacidad de empatizar con la otra persona y saber qué es lo que uno quiere. Tener una capacidad de manejar el estrés emocional es bien importante. Los líderes en las organizaciones sociales se enfrentan a una alta carga emocional, ¿no? Y sobre todo de mucho riesgo de burnout, debido a estas demandas intensas de trabajo y muchas ocasiones de baja remuneración, ¿no? Es decir, estás trabajando, te implica muchísimo tiempo de tu trabajo, de tu conocimiento, de tu esfuerzo físico, de sacrificio familiar, etcétera, ¿no? Es tan simple como, por ejemplo, si yo trabajo en una comunidad, pues las comunidades no trabajan de lunes a viernes de 9 a 6, ¿no? Ese es el peor horario que existe. No trabajan en horas de oficina. O sea, no puedo yo intervenir en una comunidad en horarios de oficina. Tengo que pensar en a lo mejor horarios en la tarde-noche, cuando ya llegan los niños de la escuela, o en fines de semana, ¿no? Que es cuando está la comunidad ahí dispersa y lista para poder trabajar conmigo. Y entonces si eso le agrego que pues, yo tengo que trabajar en una oficina para hacer, planear y hacer un montón de cosas, bueno, pues esa es una carga importante, ¿no? Las experiencias con las que vivimos, trabajar con personas en vulnerabilidad, en situación de vulnerabilidad, no es fácil, ¿no? Nos implican muchas cuestiones a nivel personal. Yo recuerdo una de mis primeras experiencias estando yo muy joven. Me tocó trabajar en la zona cerca de lo que es Peralvillo, o si alguien ubicas por donde está la villa, con población de calle, y, y parte del trabajo era, pues el líder se metió a la coladera donde ellos pernoctaban ahí directamente y entrar yo a ese espacio fue muy impactante para mí en ese momento, porque no es solamente ver el espacio y ver los niveles de vulnerabilidad con lo que viven las personas en situación de calle, sino hasta situaciones como el olor, como la sensación, ¿no? La suciedad, todo este tipo de cosas que fue muy importante en mi experiencia y eso me ayudó mucho a entender si efectivamente yo quería en este sentido tener la posibilidad de trabajar con esta población, ¿no? Y me tomó
me llevó a tomar decisiones a nivel profesional y personal sobre este alto de manejo de estrés. Y sobre todo el burnout también, ¿no? Que es otra de las cuestiones. El burnout es el síndrome de agotamiento profesional en español, ¿no? Que el síndrome de agotamiento profesional es cuando te quemas, por eso es el burnout, ¿no? Comúnmente le decimos, te quemas y entonces ya no duermes, ya no puedes hacer las cosas, empiezas a tener dificultades en casa, te da insomnio, te dan enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Te quemas completamente. Y por más que intentas trabajar, simplemente no puedes, simplemente no te deja tu cabeza y tu mente. Entonces, saber manejar este estrés emocional es fundamental. En muchas ocasiones el tener un apoyo psicológico, el tener espacios de pensamiento, el de tomar vacaciones, ¿no? A veces como líderes no nos damos la oportunidad de tomar vacaciones y pasan 3, 4 años y no has tomado vacaciones porque no te lo permite o no te lo permites tú. Entonces, trabajar con ese tipo de cosas. Se trabaja con lo que se tiene, decía un jefe de nosotros, es la optimización de recursos escasos, ¿no? En las organizaciones siempre va a haber recursos escasos. Entonces, un líder tiene que trabajar a partir de los recursos limitados para maximizar el impacto social y sostener los proyectos, ¿no? Eso no significa que no busquemos obtener la mayor cantidad de recursos y tengamos la calidad en los recursos que tenemos. Y me refiero a recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos, ¿no? Sino cómo los optimizo, cómo les saco el máximo provecho, cómo soy capaz de utilizar hojas o cómo a partir de tan solo un rotafolio, papel y a lo mejor algunos post-it, puedo generar un proceso de organización comunitaria, ¿no? Con tan solo esos instrumentos no necesito la gran cantidad de recursos, sino que a partir de esta experiencia yo puedo generar este tipo de acciones, ¿no? ¿Cómo puedo a partir de ahí? Entonces, esta optimización es fundamental. El líder tiene que saber cómo poder utilizarlos. Y por supuesto, también muy relacionado con la parte del manejo, la capacidad del autoconocimiento y el soporte empático para poder sostenerte en el impacto social y superar desafíos, ¿no? Es decir, cómo esto que yo hago no es una respuesta a mi propia necesidad, ¿no? O a mi propia idea que yo tengo, ¿no? Les platicaba, por ejemplo, en algún momento me tocó trabajar en una organización allá por la zona de la Soledad, en la zona centro de la ciudad, y en esa zona, cuando nosotros entrábamos, las personas nos decían, bueno, ¿y ustedes qué nos van a dar, no? Cuando llegábamos y nos presentábamos como organización nueva, y nos llamaba mucho la atención, porque era tal cual, la población nos decía, bueno, ¿y ustedes qué dan? ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿No? ¿Qué nos van a dar? Y entonces ya que empezamos a investigar a mayor profundidad, nos dimos cuenta que había 35 organizaciones en ese mismo lugar, un parque pequeñito, con una población de calle no mayor de 60 personas, ¿no? Y entonces nos dábamos cuenta que la gente llegaba y llegaba justo porque el lunes venían los de la comida, que era un grupo religioso, el martes llegaban el grupo de las señoras que les traía cobijas, el miércoles llegaban los de la delegación que les daba juegos y así, ¿me explico? Entonces cada organización tenía que ver con eso. Y nosotros reflexionábamos qué era lo que nosotros teníamos que hacer. Y nosotros decíamos, bueno, pues no podemos repetir lo que los demás hacen. Y eso nos llevó a un proceso de reflexión, de decir qué podíamos encontrar, qué podíamos buscar en otro espacio. Y entonces decíamos, pues a lo mejor preguntémosle a la gente qué le hace falta, ¿no? ¿Qué es lo que no tienen? Y a veces ellos decían, pues un lugar para hablar, un lugar en donde yo pueda descansar a lo mejor un rato. Fíjese que a mí de repente me cuesta mucho trabajo darle leche a mi niño, ¿no? Porque ya les estoy hablando de inicios de los 2000, entonces ya había generaciones en calle, es decir, segundas, terceras generaciones, o sea, los niños de calle de los años 80 ya habían crecido, habían tenido hijos y sus hijos ya habían tenido hijos, ¿no? Que es algo que ya actualmente también se trabaja en esa parte. Y entonces, pues era como, bueno, pues vamos a conseguir la leche, armemos una cafetería donde la gente hable y desde ahí empezamos a intervenir
y hicimos una cafetería ambulante donde la gente se sentaba a platicar, a hablar de sus problemáticas, y había un equipo capacitado para la escucha activa, y en donde inclusive no le regalábamos el café, sino que lo vendíamos. Lo vendíamos en una parte simbólica que tenía que ver con el precio que costaba una mona, que la mona es una estopa o algo como tela con un poco de droga y que los chavos inhalan, ¿no? Y entonces lo vendíamos al mismo precio, ¿no? Por supuesto. Y entonces era como también una especie de reducción de daños. Entonces tenía que ver con esta idea de cómo como líderes, pues sabíamos qué era lo que nosotros hacíamos, lo que podemos hacer y cómo podíamos ser empáticos propiamente con la población con la que estábamos trabajando para no repetir lo mismo que estaban haciendo ya otras 35 organizaciones, ¿no? En este sentido, entonces, pues muchos podremos pensar, porque cuando hablamos de liderazgo, las pláticas de liderazgo siempre están muy dirigidas, por ejemplo, en el ámbito empresarial. Si ustedes buscan en el mercado de liderazgo, van a encontrar sobre todo cuestiones organizacionales muy dirigidas a las empresas. Y nosotros como organizaciones de la sociedad civil, pues funcionamos diferente como una empresa. Nuestro tiempo es completamente distinto en la forma de realizar las cosas, nuestro lenguaje, nuestras comunicaciones, nuestros códigos son diferentes, ¿no? En este sentido, por ejemplo, el liderazgo social se va a centrar sobre todo en la transformación y en la comunidad. Es decir, lo que en muchas ocasiones nosotros como líderes sociales, ¿no? Lo que buscamos es que haya cambios estructurales, transformaciones profundas, digamos, ¿no? En la estructura de las comunidades para generar desarrollo. ¿Qué queremos organizar? Por ejemplo, es buscar atender situaciones que tengan que ver directamente con el desarrollo organizativo, ¿no? Proyectar más allá de que en muchas ocasiones se ve, en generar, por ejemplo, la explotación de recursos naturales de manera sostenible, reducir la pobreza, es decir, tenemos grandes ideas de desarrollo, ¿no? Y sobre todo que esto se logre mantener cuando nos vamos, porque nosotros sabemos que vamos, llegamos a las comunidades y podemos intervenir 1, 2, 3 años, 5 años a lo mejor, pero al final del día nosotros nos vamos y la comunidad se queda. Entonces, ¿con qué se queda esta comunidad de trabajo? Buscamos, ¿no? Como líderes sociales, pues participar, que se privilegie la participación, que mayor cantidad de personas pueda participar activamente y sobre todo que se empodere para el hecho de fortalecer a lo mejor un proceso de comunidad, es decir, que haga suyo eso que se está haciendo. ¿Cómo desarrollo yo, por ejemplo, características en los líderes para que ellos puedan de alguna manera desarrollar estas propias actividades, ¿no? Yo les platico que también igual cuando yo iniciaba trabajaba en una organización que trabajábamos con jóvenes en la zona poniente de la Ciudad de México y le llamábamos centros juveniles de barrio. Y parte de esto era fortalecer, por ejemplo, a los jóvenes, los liderazgos juveniles, que era parte de lo que decíamos, hay que buscar esos liderazgos. Y cómo le hacíamos para que ellos participaran y de alguna manera se empoderaran de esta actividad, ¿no? De esto que estaban haciendo. Y era a través de procesos de retomar el trabajo comunitario, de generar liderazgo, de ayudarlos a trabajar con los niños, a buscar a otros jóvenes de su edad para promover cosas, a hacer actividades culturales, a hacer un montón de cosas que ellos buscaban y que participaban de esta idea. Y que a la larga se fueron empoderando de esta dinámica. Y puedo platicarles de 2 o 3 experiencias donde esos jóvenes pues ya crecieron, ¿no? Les estoy hablando de hace 20 años, entonces ya ahorita son jóvenes que tienen 20, digo, 30, 40 años aproximadamente, ¿no? 40, 45 años y que ahora son líderes en su comunidad y que son los que promueven otra vez ahora con lo que han aprendido a través de este tipo de espacios, en donde la organización ya hace mucho tiempo que no tiene seguimiento, pero que de alguna manera por contactos personales sabemos que están haciendo eso. Entonces, buscamos que la gente se empodere
Al final del día ellos se quedan con la experiencia, con lo que yo puedo darles, ¿no? Directamente como organización. Y eso es bien importante, reconocerlo, que tú pues, eres temporal en la comunidad, eres temporal con la gente con la que estás trabajando. Al final del día, quien se queda con tu trabajo es esta gente con la que tú estás trabajando, esos beneficiarios. Y por lo tanto también busca valores sociales, ¿no? Equidad, valores sociales para mejorar el bienestar comunitario. El liderazgo social está muy enfocado a esta dinámica de promover, de priorizar la equidad, los valores, etcétera, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la diferencia con el liderazgo organizacional? Que está muy dirigido a la eficiencia y a los resultados, ¿no? Es decir, el organizacional, un líder organizacional, se dirige a optimizar los procesos internos, es decir, que sean operativos, que se reduzcan costos, que sean eficientes, ¿no? Es decir, un proceso muy claro de cómo hacer las cosas, en qué momento, cuáles son los formatos, quién tiene que pedirle a quién, cómo funciona la estructura organizacional, cómo se dividen. Esto hacen mucho las administraciones, ¿no? En el ámbito de la empresa, está muy dirigido a esta eficiencia. En cómo maximizo los resultados, es decir, cómo tengo objetivos claros, pero cómo también logro maximizar el desempeño. Entonces, cómo el recurso que yo estoy dando, ya sea humano, estructural o económico, ¿no? Material o económico, pues sea utilizado al máximo, que no se desperdicie mucho de lo que se está haciendo. Generalmente se establecen métricas y objetivos muy claros de desempeño, ¿no? Para asegurar esta efectividad y esta viabilidad. Se establecen metas, se establecen objetivos, se establecen porcentajes que tiene que cubrir la persona y que si no los cubre, pues no depende depende más bien de un mal manejo, de una mala administración, ¿no? Por parte de una mala operación. Y por supuesto, mejoras en la rentabilidad y gestión operativa, es decir, qué tanto lo que yo hago tiene un efecto importante, cómo maximizo mi ganancia, cómo obtengo rentabilidad, es decir, sea productivo. Ahora, esa es la dinámica, pero no están peleados un lado con el otro. Yo pienso que son complementarias. Mi experiencia me dice, se tienen que complementar. ¿Por qué? Porque las organizaciones que yo conozco que han logrado manejar y mantener efectivamente una dinámica mucho más sustentable, que tienen un impacto importante, que logran sostenerse a lo largo del tiempo, son organizaciones que tienen ambos liderazgos. Es decir, tienen un liderazgo social que es capaz de tener esta sensibilidad y todas estas características que hemos estado diciendo, pero también es capaz de optimizar estos procesos, de maximizar los resultados, de tener objetivos claros y tener también mejoras en su rentabilidad. No hay un líder o no hay una sola persona puede hacer estas dos cosas. Tiene que tener, por ejemplo, sí un líder social que marque, guíe la organización y dé esta sensibilidad, pero también se necesita un administrador, un líder que logre mejorar esto, pero que esté en comunicación, que esté en contacto constante, que tenga esta capacidad, la organización de tener ambos liderazgos funcionando de manera conjunta. Porque si no, entonces lo que pasa es esto, se vienen todos nuestros recursos, se establecen todos nuestros espacios, pero si no tenemos claro cómo optimizar los recursos, si tenemos demasiada burocracia o no tenemos nada de burocracia, ¿no? Porque también sucede que entonces todo es libre y la papelería se compra y de repente de la noche a la mañana ya no hay papelería, o sea, me voy a cosas tan simples como esas, o quién toma las decisiones para hacer o tal cosa, o la utilización de recursos como de la organización. Si alguien no hay quien lo guíe, quien maximice los resultados, quien tenga métricas y objetivos fundamentales, como vamos a ver cuando hablemos de la gestión de proyectos, que es indispensable poder trabajarlo de esta manera,
pues no tenemos esta capacidad de poder estructurarlo, ¿no? Y entonces, probablemente por más sensibles que seamos, por más valores que promovamos, por más empatía, empoderamiento, pues no lo vamos a poder hacer efectivamente, ¿no? Se va a quedar en muy buenos deseos, muy buenas ganas, con una dinámica muy interesante, muy padre, y a lo mejor tendremos experiencias muy bonitas que contar, pero, este, pero no va a tener efectivamente un impacto social en esto que nosotros también queremos, ¿no? Y lo que les decíamos desde el reto, lo que les decía desde el principio, tenemos un reto importante, los recursos son pocos y pues necesitamos operativizarlos y optimizarlos máximamente, ¿no? Entonces, para mí, el liderazgo en una organización viene en esta combinación. Por eso les decía, no es tanto un versus, sino más bien es un complemento en esta dinámica, ¿no? Cómo poder eficientarlos, siempre teniendo esta lógica. A veces me ha tocado ver organizaciones que cometen el error de contratar a empresas que son encargadas de dar asesorías o acompañamientos, pero a empresas y que no conocen absolutamente nada de las organizaciones de la sociedad civil y, y no han salido experiencias muy agradables, pues, porque son otros lenguajes, son otras formas. Entender estos ambos espacios lleva su tiempo y tiene su dinámica, pero para mí creo que va en este sentido. Finalmente, y con esto termino propiamente porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿cuáles son aquellas cualidades que entonces el líder, y ya lo he estado como repitiendo de alguna manera, pero que sí me gustaría como enfatizar que es necesario que un líder social tenga, ¿no? El primero es la empatía, y que la empatía lo que te permite es conocer las realidades y responder a las necesidades del otro, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y entonces los líderes ayudan a mejorar esta comunicación, fomentan relaciones de confianza e incrementan el compromiso casi en un 50%, es decir, el ser una persona capaz de ser empática, de entender al otro, de escucharlo, de saber qué es lo que te está tratando de decir, tratar de entenderlo, es fundamental. Se dice fácil, pero se necesita desarrollar esa habilidad. Es una habilidad que hemos estado viendo. Y por supuesto también pues el adaptarte culturalmente, ¿no? Y a resolver conflictos de manera efectiva. Esto nos pasa sobre todo a aquellos que estamos muy metidos en la ciudad, ¿no? Y de repente nos ha tocado trabajar en otro tipo de instituciones, a lo mejor en rurales o tener que ir a alguna comunidad indígena, a alguna comunidad rural, pues es otro mundo completamente para nosotros, ¿no? Y que no está mal, pues simplemente tenemos historias de vida diferentes, pero cómo nos adaptamos, cómo somos empáticos para conocer y poder intervenir en ellos y no traerles lo que yo creo que se tiene que hacer, evita y no escuchar a las personas, evita muchas problemáticas que después, proyectos que no funcionan y de que esos hay muchas experiencias que seguramente ustedes conocen. Por supuesto, la comunicación efectiva para prevenir los conflictos, ser claros en lo que uno dice, ¿no? Tener una comunicación abierta resuelve los conflictos y resuelve muchas veces que estos escalen, ¿no? Para mantener el equipo. Ayuda a reducir la rotación, como les decía, y ayuda a resolver estos efectos, digamos, de conflictos que se presentan en las organizaciones. Que los conflictos surgen de todo, o sea, ustedes lo saben, surgen a veces hasta por nimiedades, o sea, cosas muy sencillas, como pueden ser a lo mejor la utilización de materiales, o pueden ser cosas mucho más complejas también pueden haber, ¿no? Pero cómo establecer una comunicación efectiva, el líder tiene que tener esa capacidad de poder transmitir un mensaje, ¿no? Claro, efectivo, que fuera de dobles interpretaciones, que sea motivador, etcétera, ¿no? Por supuesto, tener la capacidad de trabajar en equipo y de coordinar diferentes voluntarios también, ¿no? Y esto es fundamental. Un líder que no sabe trabajar en equipo no es un líder, ¿no? Un líder que para trabajar en equipo significa que yo lo tomo todo y después solamente distribuyo, te toca,
¿no? Y yo genero la idea de cómo debe de ser, no es un buen líder, ¿no? Tiene que tener la capacidad de articular los esfuerzos diversos, ¿no? De las organizaciones, de los diferentes componentes del equipo para poder lograr un objetivo. Coordinar de manera esta cuestión eficaz para poder subir y aumentar el impacto, ¿no? Y gestionar, distribuir roles a partir de la diversidad cultural, temporal o inclusive de las capacidades del equipo, ¿no? Y por eso esa pirámide me gustaba como imagen porque es fundamental. Para poder hacer una pirámide de esas se necesita trabajar en equipo de manera muy importante porque sin ella no podemos hacerlo. Y entonces saber, por ejemplo, qué lugar ocupa cada quien, cuál es su función de acuerdo a sus cualidades. Voy a poner a lo mejor a los más grandes y fornidos en la parte de hasta abajo y a los más delgados en la parte de hasta arriba, porque si los pongo hasta abajo, pues no van a aguantar todo el peso, ¿no? Y eso es la parte de saber reconocer cuáles son las competencias de las personas con las que uno trabaja y ponerlas a echar a andar, potenciarlas, ¿no? Eh, en este sentido, entonces, y como resumiendo, y con esto yo cerraría y abriría el micrófono abriría como el espacio para estos 5 minutos de comentarios. Les diría, como ustedes se dan cuenta, el liderazgo social es un liderazgo que tiene sus cualidades importantes, ¿no? Cosas que tienen que ver directamente con la capacidad que va uno generando, pero no solamente el líder como a nivel personal, sino la capacidad que tiene para generar en los demás. Esta capacidad que tiene de promover al otro, de escuchar al otro, de impulsar al otro, de potenciar al otro, en beneficio de un objetivo. El líder social tiene que tener claro los recursos que maneja, tiene que tener habilidades organizacionales, pero también tiene que tener claro el bosque, les decía yo. Es el que tiene que ser capaz de tener la mirada general para que el equipo no se pierda. Porque si el líder no sabe a dónde vamos, en muchas ocasiones, pues eso va a generar que pues, el equipo menos sepa a dónde va. Y eso, pues, puede generar actividades interesantes, pero en muchas ocasiones no genera como esta serie de cosas. Genera más bien fracasos, ¿no? Entonces, para poder obtener en este sentido éxitos en lo que hacemos, pues muchas veces tiene que ver con esto. Entonces, la próxima sesión, el próximo lunes, trabajaremos sobre los diseños y la gestión de los proyectos y la evaluación. Hablaremos mucho, o sea, es un tema muy amplio, pero trataré de simplificarlo en ideas principales que les queden a ustedes en esta dinámica. Dentro de esta misma lógica del liderazgo, porque entonces lo que tiene que hacer el líder es, bueno, ¿y ahora cómo hago ese proyecto? Porque sí está muy bonito, está muy padre, se oye muy bonito este discurso, pero ¿y eso cómo lo bajo a la vida cotidiana? ¿Cómo lo bajo a papel y luego cómo lo bajo en operación? Eso también implica un liderazgo concreto de trabajo, ¿no? Entonces, yo con esto cerraría y más bien abriría, dejaría de compartir y abriría los micrófonos para ustedes, para comentarios finales, alguna reflexión final de todo esto que hemos estado hablando en estos 4 minutitos que nos quedan. Entonces, me gustaría escucharlos, ¿no? Por ejemplo, ya sea en el chat o por micrófono, ¿no? Por ejemplo, Saúl dice que muchas gracias por la experiencia, por lo que hemos dicho. ¿Quién más quisiera comentar alguna reflexión final en este sentido del día de hoy? ¿Con qué se van? Esa sería la pregunta. Sara, creo que ibas a decir algo. Pues bueno, si nadie se anima, pues yo me animo. Pues me quedo con esta parte en donde creo que debe de haber un equilibrio, tanto lo veo ahorita con el liderazgo como liderazgo social y el liderazgo organizacional, para que esto fluya. Si bien recuerdo muchísimo que al principio, cuando empecé a trabajar en fundación, decía mi directora, decía, hacer una organización pues es sencilla, mantenerla.
mantenerla es ahí el gran reto, ¿no? Porque pues organizaciones pueden existir por muchas y varias razones, pero mantenerlo, seguir con esa motivación, con esta ahora actualización, pues sí es algo, es una tarea que nos compete muchísimos, pues a todos los colaboradores. Entonces, sin duda, aquí me hizo clic muchísimas cosas me hicieron clic, sobre todo porque ya no es lo mismo que fue desde hace 18 años a lo que ahora nos estamos enfrentando, ¿no? Desde la situación de actualizarse en redes sociales, ahora el público a quién va dirigido, ¿no? Porque pues si bien ya nuestros niños de 18 años atrás, ahora ya son adultos, ¿no? Ujú. Ahora la sociedad también, cómo vamos a que se involucre con la misión y la visión que tenemos como fundación. Entonces, hay muchos puntos que realmente creo que valen la pena recalcar, mencionar y traerlos a la mesa para que siga creciendo la fundación. Muy bien, te agradezco mucho, Sara. Sí, también yo coincido contigo. Creo que es bien importante de repente, tomar en cuenta cada una de estas cuestiones para lo que estamos haciendo, ¿no? Y sobre todo reflexionarnos en nuestros propios liderazgos, ¿no? Uno de sus compañeros decía aquí, Sandra, si no me equivoco, sí, no, Irma, perdón, Irma López, nos decía que se cuestionaba también sobre su propio liderazgo, ¿no? Que es parte de lo que les decía yo que era como una provocación también para reflexionar sobre lo que nosotros hacemos, ¿no? Directamente y que vamos buscando y que propiamente la propia experiencia nos va ayudando a trabajar en esto, ¿no? Este, y, por ejemplo, Mónica nos dice que ella se queda con la claridad de las características que debe tener un líder en cuanto a su función, cómo se realiza con la mente, ¿no? Y con otro tipo de mente, corazón y conocimiento. Y Laura nos comenta también, ¿no? Que se queda con la idea de ser un líder con una mirada sistémica, ¿no? Cómo incluir las necesidades sociales de las organizaciones, del contexto, de las áreas de oportunidad, sus posibilidades, el equipo, y cómo la relación entre todos estos aspectos y el líder de cada uno de ellos, ¿no? Con cada uno de ellos. Y sí, yo coincido contigo, es un sistema, ¿no? A veces digo yo, jugamos ajedrez en 3, 4 niveles, ¿no? Cuando estamos liderando, porque tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas. Y sí, esta palabra sistémica, gracias por volverla a traer a la discusión, porque efectivamente es parte fundamental de todo esto. Pues bien, pues yo les agradezco a todos su participación, su presencia, su escucha el día de hoy. Nuevamente le agradezco a la Universidad Hebraica por su participación el día de hoy. Si quieren, regalémonos una manita arriba, ¿no? Un aplauso si están bien, si están contentos, si se van bien. Y nos estamos viendo el próximo lunes, ¿no? Directamente para continuar con este pequeño curso, ¿no? Y pues seguiremos hablando un poquito de esta parte de los proyectos, ¿no? Ahora hablaremos sobre diseños de proyectos y otro tipo de acciones. Pues por mi parte sería todo. Les agradezco esto y que tengan pues muy bonita noche, que descansen y que tengan buen inicio de semana y nos estamos viendo dentro de 8 días.